tardes. Les doy la bienvenida a Los Criterios del Poder Judicial, el espacio donde analizamos los temas más relevantes del orden jurídico nacional. Agradecemos a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, a la revista Tiempo de Derechos, así como al Instituto de Ciencia Jurídica por abrir este espacio de difusión. Y es un honor contar también con la presencia de su director ejecutivo, el doctor Rafael Estrada Michel, de la doctora Susana, de Antonio y de todas y todos ustedes que nos acompañan esta tarde. En la intersección entre la ciencia y el derecho se están gestando cambios revolucionarios que cuestionan conceptos fundamentales sobre cómo evaluamos la evidencia, cómo interpretamos el comportamiento humano y cómo valoramos el testimonio en los procesos judiciales. Hoy abordaremos un tema fascinante y de creciente importancia, que es la justicia y la neurociencia, el valor del testimonio. ¿Puede la neurociencia ayudarnos a determinar la veracidad de un testimonio? ¿Cómo impacta el conocimiento del cerebro humano en las decisiones judiciales? ¿Estamos preparados para integrar estos avances científicos en nuestro sistema de justicia? Pues para responder a estas interrogantes y muchas otras, tenemos con nosotros a uno de los expertos más destacados en esta materia a nivel iberoamericano. Es un honor recibir al doctor Eric García López, una figura pionera en el campo del neuroderecho en México y Latinoamérica, un gran maestro y por supuesto un entrañable amigo de quien voy a relatar unas breves notas curriculares. El doctor García López es asesor de la Comisión Nacional de Salud Mental y catedrático de Neurociencia de la Conducta. Es además investigador titular C en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Su formación académica es verdaderamente notable, pues además de titularse en las licenciaturas de Derecho, así como en Psicología, obtuvo los títulos de máster en Psicología Clínica Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derechos y Necesidades de la Infancia por UNICEF y la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó los estudios de especialización en Criminología Psicosocial de la Universidad Complutense, además de ser doctor en Psicopatología Forense summa cum laude por unanimidad, con estudios de doctorado en Neurociencia, también por la Universidad Complutense de Madrid. Complementó su formación con un postdoctorado en Evolución y Cognición Humana en la Universidad de las Islas Baleares. A nivel internacional, el doctor García López es miembro del Mental Health Law and Policy Institute de Canadá, investigador invitado del proyecto Neuroderechos y Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha, así como investigador visitante del Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional en Friburgo, Alemania. Ha colaborado extensamente con organismos de las Naciones Unidas como consultor externo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, profesor invitado y creador del programa de certificación en neuroderecho y psicopatología forense de CIFAL Argentina UNITAR, además de ser consultor senior de la UNESCO para la elaboración del estado actual de los neuroderechos en México. Es presidente fundador del MIND, Museo Iberoamericano de Neurociencia y Derecho, y presidente de la Fundación de Neurociencia Aplicada al Derecho. Su producción académica incluye 20 libros y más de 100 publicaciones arbitradas en las áreas de neurociencia, derecho y psicopatología forense. Querido doctor Eric García López, bienvenido a nuestro programa. Al contrario, mil gracias, gracias de verdad de corazón por permitirme estar aquí con ustedes. Es un honor verdadero poder dialogar contigo, querida magistrada en retiro Mimi, y abordar un tema tan complejo y tan delicado como el que has puesto. Quisiera, antes de devolverte la palabra, hacer énfasis en algo que has mencionado al presentar el tema de hoy, y tiene que ver con la responsabilidad y la prudencia. Son temas tan complejos que hay que abordarlos con mucha sutileza, con mucha prudencia. Un gran autor, un abogado, Stephen Morse, decía incluso con un poco de neuromodestia. Hacía esta broma el Okay. profesor de Derecho, señalando precisamente a lo que sí puede aportar la neurociencia al derecho, sin exageraciones, sin estridencias, sino de manera muy seria y muy responsable. Muy bien, pues mira que vamos a tener una tarde muy interesante platicando contigo y si te parece bien y como para abrir el tema, Sí.
Seguramente muchas personas de nuestra audiencia han escuchado el término neuroderecho, otras no, es la primera vez que lo oyen. ¿Podrías explicarnos qué es exactamente esta disciplina? ¿Cómo surgió la necesidad de vincular la neurociencia con el derecho? Y con base en toda tu experiencia, pues, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta nuestro sistema de justicia justo para integrar los conocimientos neurocientíficos? Mil gracias. Esta pregunta me parece súper pertinente. No la tenía prevista y me encanta que haya llegado. En español se puede confundir el concepto neuroderecho del otro concepto neuroderechos. En inglés la diferencia es muy clara porque el primero alude a neurolaw y el segundo a neurorights. Entonces, en ese idioma queda claro que neurorights alude a garantías, que en español serían neuroderechos, es decir, cómo protegemos lo que ha hecho Chile recientemente al reformar el artículo 19 de su Constitución, dice en la redacción la protección del cerebro. Entonces, estos serían los neuroderechos, que no es un simple plural del neuroderecho. Y me explico. En inglés, el vocablo es realmente muy joven, el concepto es muy reciente. Hay un consenso internacional en que surge de manera ya formal apenas en el año de 1991 y se reconoce la labor pionera en el año específico de 1984 de la profesora Débora Deno, que publica un estudio de casi 20 años, un estudio longitudinal, realizado en jóvenes infractores. Estos primeros textos del 84 y del 91 dan lugar a una comunicación inicial entre derecho y neurociencia. De tal suerte, pues, que esto sería el neuroderecho, ese vínculo de comunicación y análisis de las relaciones entre el derecho y la neurociencia. Y reitero, en el 84 y en el 91 hay el acuerdo global de que son los años en los que comienza a dar sus primeros pasos esta disciplina en el contexto internacional y particularmente anglosajón. En América Latina, en nuestra lengua, en Iberoamérica, el concepto es todavía más reciente. Los primeros artículos, creo que esto es importante para tu auditorio, querida magistrada en retiro, es muy importante saber que los primeros artículos específicos se publicaron apenas hace 20 años. Concretamente, en 2005, 2006 y 2007 se publican las primeras reflexiones en español sobre este vínculo. Y cosa interesantísima, un profesor brasileño, un jurista brasileño, el profesor Atahualpa Fernández, y un grupo de colegas españoles publican en México un texto en una revista importantísima para el país en el ámbito de la antropología del Centro Lombardo Toledano, que está allá en Coyoacán, muy cerca, en una calle paralela a Miguel Ángel de Quevedo, esta avenida tan concurrida. Allí se publica el primer texto, reitero, de un jurista brasileño, un grupo de científicos españoles, y se hace en el año apenas 2006. En nuestro caso, publicamos en 2007 en una revista española, cosa curiosa, un texto sobre neurociencia e inimputabilidad. Con esto quiero decir pues que el concepto neuroderecho es muy reciente y si el de neuroderecho es joven, el de neuroderechos es todavía más joven. Y aquí aludo a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué riesgos, qué desafíos vemos? El concepto neuroderechos se publica por primera vez de manera específica ya en 2017. Hay dos publicaciones importantísimas. La primera en abril de ese año, escrita por Marcelo Yenca y Roberto Andorno, y la segunda en junio, unos pocos meses después, por el profesor Rafael Yuste y el equipo de Morningside allá en Estados Unidos. Estos dos artículos hoy son fuente indispensable para estudiar los desafíos. ¿Cuáles concretamente? Lo voy a poner en pocas palabras. La UNESCO, esta organización mundial tan importante, dedicada a algo tan valioso como la educación y la cultura, advierte del enorme avance que tendrán y que ya están teniendo las neurotecnologías y la inteligencia artificial. Y la UNESCO dice, esto por supuesto, hay que darle la bienvenida a los grandes avances que vienen en camino para beneficio de las personas. Pero la UNESCO también es muy cauta y dice, cuidado, porque estas neurotecnologías, lo pueden ustedes consultar, esto no es una exageración, lo pueden consultar en la página de la UNESCO, dice textualmente, estas neurotecnologías son capaces de, atención, emular o manipular las características cerebrales. Por lo tanto, es necesario, la UNESCO lo define así,
estructurar una ética de las neurotecnologías. Y esto que pareciera discursivo no lo es, porque hay documentos específicos en varias partes del mundo, concretamente en París, en Suiza, Estados Unidos, etcétera, donde se están analizando precisamente, querida magistrada, estos desafíos ya muy inmediatos. La realidad es que el vínculo entre el desarrollo de la inteligencia artificial y los avances neurotecnológicos nos van a dar en los próximos años unas sorpresas impresionantes. Va a haber, está previsto así, grandes intervenciones, por ejemplo, de manera concreta en el ámbito de la salud mental o también en el ámbito de trastornos tan graves como el Parkinson. Se están haciendo pues avances neurotecnológicos para atender a estas pues adversidades que puede llegar a presentar una persona en el movimiento, pero también en el ámbito de la salud mental. En síntesis, tenemos dos conceptos importantísimos, uno neurolaw, que se ha traducido en español como neuroderecho. No todos están de acuerdo, hay quien piensa que debería llamarse neuroley, hay quien considera que debería llamarse neurociencia jurídica, hay quien estima que debería ser simplemente neurociencia y derecho. No hay un consenso en nuestra lengua. En el que sí hay consenso es en el de neurorights, que alude a neuroderechos. Perdón por hacer una respuesta tan extensa, pero me parece una pregunta muy, muy importante para el auditorio. Buenísimo, pero además, para que sepamos todos en qué terreno estamos pisando y de qué va lo que sigue, ¿no? Y Sí, ya aterrizando específicamente en nuestro tema, en el tema del testimonio, desde la sí, perspectiva de la neurociencia, y yo sé que traes tu presentación. Y sí, yo creo que por ahí va la cosa, entonces empezamos. ¿Qué sabemos hoy sobre cómo funciona la memoria humana y qué implicaciones tiene todo esto para la valoración del testimonio en los tribunales? Te dejo la palabra, el programa es tuyo, querido Eric, gracias, y si gracias. quieres empezar a proyectar tus Sí, diapositivas y vamos viendo cómo van surgiendo dudas, no por solamente de este favor. lado, sino también de Sí, nuestro auditorio. Ya saben que está el chat abierto para formularlas con toda libertad. a mí me encantaría, gracias de nuevo, escuchar las preguntas del auditorio. Siempre son muy, muy nutritivas, muy, muy enriquecedoras de un diálogo y me encantaría de verdad, a través de ti y las tuyas mismas, recibir estas preguntas. Como bien has señalado, el tema que nos convoca trata sobre algo muy complejo, muy difícil en realidad de evaluar, que es el testimonio. Y quisiera yo advertir desde ahora a tu auditorio tan inteligente que, como decíamos al principio, debemos ser muy prudentes, muy responsables sobre lo que sí puede hacer la neurociencia y reconocer sus límites. Desde ahora les adelanto que no hay una fórmula mágica, no hay una máquina que hayamos diseñado todavía que permita distinguir entre lo verdadero y lo falso. Quien plantee una cosa de este tamaño categórico, pues estaría cayendo en una exageración. No hay, y ahora lo veremos, una máquina que nos permita identificar con total claridad y certeza si una persona miente o dice la verdad. Hay sí proyectos interesantes, por ejemplo, en el caso de India, en el caso de Canadá, en el caso de Reino Unido, sí hay proyectos de investigación dedicados desde el ámbito de lo neurotecnológico a trabajar en esta problemática. Vale la pena destacar, estimado auditorio de la magistrada Mimi, que el problema del testimonio ha sido uno de los principales problemas de estudio de este campo desde hace varios siglos. De hecho, lo que hoy denominamos psicología del testimonio surge principalmente en Alemania de la mano de distintos investigadores, Wundt entre ellos, que pretendían hacer de la psicología una disciplina lo más científica posible. Entonces, hay toda una estructura histórica súper interesante que ahora tocaremos con mayor detalle. Pero antes de avanzar, quisiera agradecer muy especialmente a el aula, a este programa tan bonito que son los criterios del Poder Judicial y naturalmente a nuestros anfitriones, a la maestra María Eugenia Gómez Villanueva, una destacadísima magistrada en retiro que ha contribuido con su trabajo mucho al desarrollo de nuestro país, particularmente al ámbito judicial, con sus análisis, con sus sentencias, con sus criterios. Y para mí es un verdadero honor estar aquí en Tiempo de Derechos. Aprovecho para agradecer al profesor Rafael Estrada Michel, que también forma parte de nuestros queridos anfitriones. Dicho lo anterior, quisiera poner de relieve una consideración que me parece necesaria de cara a lo que viene más adelante. Y esta distinción es la siguiente.
debemos tener muy clara la diferencia entre veracidad y credibilidad. No son sinónimos y cuando evaluamos a una persona, nosotros disponemos de herramientas para evaluar la credibilidad del testimonio, que no la veracidad del mismo. Y este es un matiz interesante. Si ustedes se dan cuenta, en la pantalla he puesto de manera especial, marcado en color rojo, la memoria no es una grabación fidedigna e inmutable de los eventos pasados. Esto es algo esencial. La memoria es un proceso cognitivo que implica almacenar información, fijarla y evocarla. Y esto tiene un problema muy grave de cara al ámbito judicial, y es que al evocar no estamos describiendo los eventos como si los estuviésemos reviviendo, sino que los estamos evocando, trayendo información del pasado al presente. Además, vamos a pensar, por ejemplo, en casos tan duros, tan terribles, como puede ser una agresión, una violencia sexual. Esto impacta en el cerebro, como es comprensible, y por lo tanto vulnera o puede vulnerar procesos cognitivos, entre ellos la memoria. Por lo tanto, esto reviste una de las mayores complejidades para la evaluación de cara además a un contexto como es el pericial y forense. Por eso puse del lado derecho de sus pantallas que la memoria no es una grabación fidedigna, es un proceso dinámico y reconstructivo, es decir, evocativo. Traemos información del pasado al presente y hay que añadir también otros factores. Además, resulta inherentemente frágil. ¿A qué nos referimos con esto? A que dado que no es una descripción presente, pongo un ejemplo de este mismo momento, si yo le pidiera a cualquier persona del auditorio que describiera lo que hay frente a sus pantallas, en el caso mío o de la maestra María Eugenia, ustedes en este instante podrían decirnos algunos libros que ven detrás de nosotros, el tipo de ropa que llevamos, etcétera. Pero si pasada una semana les pidiéramos que hicieran la misma descripción, no podrían hacerlo con la exactitud con la que naturalmente lo hacen en este momento. ¿Por qué? Porque estarían evocando información del pasado al presente. Por eso decimos, pues, que es inherentemente frágil. Vale la pena destacar, lo pongo aquí, si hay alguna pregunta me encantaría oírla, pero lo pongo aquí al pie de la página. El desafío está en esta dicotomía que plantea un reto muy significativo para el sistema de justicia, obligándonos a reevaluar la confianza que depositamos en el recuerdo de los testigos. Atención con esto. Es tan delicado, es tan sensible el procedimiento que hay que seguir en la evaluación, que tenemos que ser muy capaces de distinguir entre la credibilidad, la veracidad, la simulación, la disimulación y la sobresimulación. En el contexto forense esto es muy posible. Lo voy a tratar de explicar muy brevemente. Quiero advertir que esto no significa que la persona deliberadamente quiera engañarnos, sino que puede ser un proceso natural. Y me explico. En la simulación, una persona puede aparentar o querer aparentar que padece un trastorno que no existe. En la disimulación, por el contrario, puede pretender ocultar algún padecimiento que sí ocurre. Y en la sobresimulación se trata de aquella persona que, padeciendo sintomatología clínica importante, la exagera. Todos los manuales que consultamos sobre este tema en concreto nos advierten que esto es muy posible que ocurra en el ámbito pericial y forense, y la explicación de consenso es lo que está en juego. En no pocas ocasiones, la libertad, por ejemplo, de una persona. Entonces, vean ustedes cómo acabamos de empezar el abordaje del tema y ya comenzamos con bastantes problemas. Quiero advertirle a nuestro auditorio que esta tarea en realidad es muy difícil de realizar para los peritos. Y debemos tener mucho cuidado en la evaluación de la credibilidad, no solo por parte de los profesionales clínicos y forenses, sino también por parte de los juristas. ¿Qué esperan del dictamen pericial? Y atención con lo siguiente, a veces de manera involuntaria, y esto lo tocaremos al final casi de nuevo, de manera involuntaria un profesional puede inducir al testigo, aunque no lo haga deliberadamente. Por eso es tan importante que sigamos protocolos de evaluación, porque de lo contrario, insisto, quizás de manera involuntaria, podemos inducir
manipular, alterar la memoria de los testigos, ya de por sí frágil en cuanto a la evocación de la información. Entonces, este es un primer acercamiento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que desees hacer. Es muy bienvenido lo que ustedes deseen comentar. Si no lo hubiera, he puesto en la pantalla, he tratado de ser un documento lo más didáctico posible, distinguiendo estos tres elementos: la codificación, la consolidación y la recuperación de la información. Esto es interesantísimo. Ven ustedes del lado derecho, hay áreas concretas del cerebro que hemos identificado que están dedicadas principalmente a estas tareas. He puesto dos solamente, son el hipocampo y la amígdala. Y aquí hago una pequeña pausa porque me parece que este aspecto es relevante de cara a lo que queremos explicar al final de esta sesión. Estas dos áreas que ustedes acaban de ver descritas en la pantalla sufren o pueden sufrir cuando, por ejemplo, voy a pensar en niños, voy a pensar en niñas o en mujeres que han sido víctimas de una violencia sexual. Y estas dos regiones del cerebro se ven fuertemente exigidas. Esto les va a parecer, porque lo es, una obviedad. Si estas regiones del cerebro están muy relacionadas con el aprendizaje y la memoria y se ven afectadas en procesos de victimización, es predecible que la memoria sufra alteraciones. En general, hay un acuerdo en que la memoria tiene cuatro alteraciones, que son amnesia, hipermnesia, paramnesia y confabulaciones. Es posible que alguna de estas alteraciones se manifieste en el caso de las víctimas. ¿Por qué? Porque el impacto que llega a sufrir el cerebro es tal que una manera de afrontar esta adversidad tan trágica es precisamente mediante la alteración de los recuerdos. Esto complica todavía más una evaluación pericial y forense. Fíjense ustedes qué ha ocurrido, y esto está escrito en la doctrina jurídica y en varias publicaciones científicas, cómo a veces el fiscal o el juez esperan una manifestación victimal ideal. Una víctima que llore, una víctima frágil, una víctima que se vea alterada mientras da un relato sobre su evento traumático, sobre una violación, por poner un caso concreto, una agresión sexual. Pero la ciencia nos dice que esto es falso. Una mujer con recursos de afrontamiento, con buenas redes de apoyo, etcétera, con factores de protección, en fin, puede no encajar en lo que espera el fiscal de una víctima, en lo que cree el juez que debe ser una persona que ha sufrido un daño en sí o en sus intereses o bienes. La ciencia nos dice que hay personas que podrían no manifestar ninguna alteración clínica de relevancia, y eso no significa que no haya padecido el evento traumático. Es más, la CIE-11, este instrumento que por sus siglas en español es la Clasificación Internacional de Enfermedades, avalada por la Organización Mundial de la Salud, nos dice en el código 6B41, que es el trastorno de estrés postraumático complejo, que la persona puede presentar alguna de estas alteraciones. La palabra clave es puede. Esto significa que una víctima, un niño, una mujer, pese a haber sido víctima de un hecho traumático, no tiene indispensablemente que presentar una alteración clínica de relevancia. Entonces, esto lo quiero poner en la mesa porque implica para el perito tomar esta precaución de no esperar y explicarlo hacia el sistema de justicia victimizaciones ideales. Hasta donde hoy sabemos, no hay un perfil ideal de víctima. Cada persona afronta las circunstancias adversas de manera muy particular, ¿no? Quisiera añadir, antes de volver a las diapositivas, que la CIE-11 tiene, entre otras virtudes, un apartado, el capítulo 24, que trata sobre factores. Este capítulo 24 está denominado en torno a los llamados códigos Q. Los códigos Q son factores o circunstancias. Esto quiere decir que no son trastornos, son circunstancias que nos permiten comprender para explicar por qué se está comportando una persona de tal o cual manera. Y para el ámbito pericial tiene un valor muy, muy importante. Antes de avanzar, maestra María Eugenia, ¿habrá alguna pregunta al auditorio, algún comentario que usted desee hacer? Ahorita todavía no tenemos ninguna pregunta. Si te parece bien, continuamos, amigo. Fantástico, mil gracias. Pues aludíamos entonces a estas dos áreas.
el hipocampo, la amígdala, regiones que pondré al final en sus pantallas para que ustedes puedan apreciarlas, que se ven, reitero, particularmente exigidas. La memoria, además, pues es un proceso cognitivo que, y esto también es muy relevante saberlo, no funciona al margen de otros procesos cognitivos, como cuál, por ejemplo, como la atención. Una persona debe poner atención en los diferentes estímulos que percibe para almacenarlos adecuadamente, pero también está muy estudiado, este es el gran trabajo de Elizabeth Loftus, una de las figuras más importantes a nivel mundial. Elizabeth Loftus, la gran profesora de psicología del testimonio concretamente, nos ha dado muchas evidencias científicas de por qué no podemos creer ciegamente en un testimonio. Habida cuenta que se padecen múltiples, ahora lo pondremos en la pantalla, factores que afectan la memoria. Y reitero, la persona no lo hace necesariamente de forma voluntaria. Puede ser un proceso completamente normal de afrontamiento. Hago también otro paréntesis aquí para cuando me refiero a la palabra normal y cuando aludo a la palabra anormal, quiero dejar muy en claro que son palabras estrictamente estadísticas. Es decir, lo anormal solamente es aquello en psicopatología que se desvía de la norma, que es distinto de la generalidad. Pero un principio nos dice con claridad que si bien todo comportamiento patológico es anormal, no todo comportamiento anormal es patológico. Entonces, podría ser que una persona muestre manifestaciones de memoria anormales sin que sean patológicas y que podrían explicarse dado el contexto en el que ocurren, que es el muy abrasivo contexto pericial y forense. En la siguiente imagen, aludo a lo que se llama el efecto de desinformación. Y también, como ven en su pantalla, a los recuerdos falsos. Esto es muy delicado. Voy a intentar ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, pero me parece que es necesario que lo analicemos. Hay muchos estudios que nos indican que, por ejemplo, en el ámbito del derecho de familia, cuando llegan a ocurrir divorcios conflictivos, tremendamente conflictivos, se ha demostrado, hay evidencia de que en esta batalla que se llega a dar entre los progenitores, pueden llegar a existir falsas denuncias, algunas tan graves como por ejemplo aquellas vinculadas a los abusos sexuales cometidos contra los propios hijos. Hay un progenitor custodio, un progenitor no custodio, y en esta batalla, pues los autores han señalado que se llega incluso a utilizar a los hijos como armas contra el otro progenitor. Esto es terrible, pero la literatura científica lo recoge. Y esto añade otra dificultad más a la evaluación del testimonio. En contextos conflictivos, todavía es mayor el grado de dificultad para evaluar estos testimonios. Y hay que tomar en cuenta que puede haber falsos testimonios. También puede haber falsos recuerdos. Gabriel García Márquez tiene una cita maravillosa al respecto que si luego recordarla les comentaré al final. Aquí hago otra nota al pie de página. Habida cuenta de los datos que nos indican que los divorcios conflictivos son tremendamente dañinos, cobra mucha relevancia, y esto es importante para nuestro país, cobra mucha relevancia lo que hemos denominado mecanismos alternativos de solución de conflictos. Creo que es una ruta que habrá que explorar todavía mucho más. Y en el caso concreto del ámbito de familia, hay una estrategia que se denomina coordinación parental. Esta herramienta, esta estrategia surgió también muy recientemente, apenas en 2002, allá en Estados Unidos, se crearon los primeros pasos conceptuales de la coordinación parental. Quiero decir con esto que debemos evitar, en la medida de lo posible, conflictos que requieran intervención judicial y tratar de resolverlos mediante una amigable composición. En el ámbito del testimonio, que es lo que hoy nos ocupa, y su vínculo con la neurociencia, los estudios nos dicen que los riesgos son muy altos como para tomarlos como una alternativa directa. Preferiblemente evitarlos si es posible, si encontramos un buen profesional como quienes están en tiempo de derechos, que puedan orientarnos para resolver adecuadamente estos conflictos. Bueno, avanzo un poquito más. Decíamos pues que hay falsos recuerdos, como por ejemplo los recuerdos distorsionados o también los recuerdos fabricados.
y añadí allí en la pantalla, doy lectura a lo siguiente. Es el paradigma perdido en el centro comercial o perdido en una tienda muy grande, ¿no? Lost in the Mall, decía Elizabeth Loftus. Ella ilustró cómo se pueden implantar recuerdos de eventos que nunca ocurrieron. Fíjense que esto es fascinante. Ustedes podrían decirme, abogadas, abogados, no lo creo. Yo no, yo dudo que alguien pueda implantar un evento que no ocurrió en mi memoria. Bueno, si ustedes tienen curiosidad y teclean en su buscador el nombre Elizabeth Loftus y las palabras claves Lots in the Mall, van a encontrar cómo hay muchos estudios que nos muestran que es relativamente fácil, en realidad sencillo, implantar falsas memorias en las personas. Esto en los años 60, 70 hubo un revuelo muy grande porque se encontró y está así publicado que, por ejemplo, en el ámbito clínico se distorsionaban recuerdos que no ocurrieron. Otra profesora muy brillante, alumna de Elizabeth Loftus, que es la profesora Julia Shaw, publicó un libro que se llama, interesantísimo, La ilusión de la memoria. Este libro está traducido del español, también al japonés, al italiano, al portugués, al chino, etcétera. Fue originalmente escrito en inglés. La profesora Julia Shaw se volvió una bestseller con este texto y nos da ejemplos concretos de cómo se puede manipular la memoria. Fíjense ustedes qué grave es esto. Es decir, estas investigadoras han demostrado empíricamente, experimentalmente, que se puede manipular la memoria. Y lo hacen, y ustedes lo pueden consultar en estos textos que les he comentado, lo hacen de una manera pasmosa. En apenas media hora, manipulando algunas palabras, introduciendo metodológicamente muy bien diseñado, introduciendo ciertas variables, logran conseguir que personas sanas, sociodemográficamente tipo, presenten, reconozcan recuerdos de eventos que nunca ocurrieron. Esto es interesantísimo. Pues fíjense ustedes que son personas sin conflictos, completamente sanas, parte de un estudio. Si esto ocurre en una persona con estas características, ¿qué puede no ocurrir en un niño que se ve envuelto en un conflicto? ¿Qué puede no ocurrir? Por ejemplo, hay todo un proyecto en Estados Unidos que es el llamado Innocence Project. Y este proyecto nos ha demostrado cómo, en no pocas ocasiones, las personas identifican a sus supuestos agresores de forma errónea. Esto es terrible. Si ustedes consultan esta página, verán que algunas de estas personas, pasados 20 o más de 2 décadas, han conseguido su libertad porque, pasado todo este tiempo en el que han estado en prisión, ahora con una prueba genética se ha demostrado que ellos no fueron los agresores. Pese a que, fíjense ustedes qué importante, en aquel momento las víctimas les identificaron con total certeza, sin una pizca de duda. Entonces esto nos muestra lo delicado que es darle tanto peso al testimonio, siendo algo tan inherentemente frágil desde el punto de vista de los procesos cognitivos. Bien, pues entonces aludía y concluyo esto. Ambos tipos de falsos recuerdos pueden tener profundas implicaciones en el ámbito forense, ya que incluso los recuerdos falsos, atención con esto, pueden sentirse vívidos y convincentes. La cita del profesor, perdón, del gran escritor que fue el Gabo, decía lo siguiente, cito textual, los recuerdos verdaderos parecían fantasmas, mientras los falsos eran tan convincentes que sustituían a la realidad. Esto lo escribió García Márquez en el año 1992 en Extraños Peregrinos. Fíjense qué interesante cómo un autor del realismo mágico de Aracataca, Colombia, nos da esta síntesis que aplica perfectamente para lo que estamos viendo en la pantalla. Lo pongo al pie de página, los falsos recuerdos pueden sentirse vívidos y convincentes. Entonces, pues, insisto, no es indispensable que la víctima o la persona evaluada quiera manipularnos o engañarnos. Es que para ella este recuerdo es real, aunque sea falso. Esto es, insisto, muy, muy interesante. No sé cuánto tiempo nos queda, no quiero abusar de la paciencia del auditorio. Estamos a buena hora. Uy, estamos súper bien. O sea, Perfecto. apenas son 6:04, así es que tú
tranquilo. Aquí te digo. Perfecto, perfecto. Pues si hubiera preguntas de nuestro anfitrión, de nuestro auditorio, me encantaría escucharlas, ¿eh? Decíamos entonces que la exactitud del testimonio está influenciada, lo ven ustedes en la pantalla, por diversas variables que pueden clasificarse en dos categorías principales. Las vemos aquí en la pantalla. Variables sistémicas, características personales, predisposición a la sugestión, interacciones sociales y el tiempo transcurrido. Y del lado derecho de la pantalla, estas pruebas y técnicas, aquí entramos ya en una parte muy complicada, porque ustedes pueden preguntarse, bueno, sí, ya nos queda claro que es algo muy difícil de hacer, pero hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Afortunadamente, a nivel internacional, se han ido diseñando con el paso de los años recientes instrumentos y protocolos específicos. Aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Permítame que deje de compartir brevemente mi pantalla. Siendo esta una tarea tan compleja, requiere habilidades técnicas específicas. En la actualidad, en nuestro país y en otros países del mundo, pareciera como si esto fuera sustituible. Esto es falso. Voy a poner un ejemplo del ámbito estrictamente médico. Un cirujano, vamos a poner un neurocirujano, requiere habilidades muy específicas para llevar a cabo su tarea profesional. Bueno, lo mismo ocurre con el derecho y lo mismo ocurre con la evaluación del testimonio, por las repercusiones que tiene en la vida de las personas. Entonces, es falso, es erróneo, aunque hoy la realidad parezca contradecirnos, es erróneo que las cosas complejas y complicadas técnicamente se puedan hacer sin mayor preparación que la elemental. Esto es falso. Tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito forense es necesario, yo diría indispensable, una formación muy especializada para realizar tareas tan complejas que tienen, reitero, repercusiones tan graves en la vida de las personas. Vuelvo entonces a la diapositiva. Siendo algo tan difícil de hacer, esto requiere, exige el conocimiento teórico, sí, por supuesto, pero también la experiencia práctica. Evaluar testigos no es una tarea sencilla, no es algo que pueda aprenderse leyendo un manual, no es algo que pueda aprenderse con una intervención, hay que hacerlo muchísimas veces y hay que apoyarnos en instrumentos y atención en hipótesis. Un error frecuente en el ámbito pericial que se ha cometido y que afortunadamente ya se ha ido abandonando es que se trabajaba sin el uso de hipótesis, algo esencial. Las hipótesis suelen ser de dos tipos en el ámbito forense, de cuantificación y de semejanza. Y algo que exigen todos los manuales internacionales es que las hipótesis se contrasten con los datos. Y todos los manuales dicen casi textualmente, si los datos no sustentan la hipótesis, debemos modificar la hipótesis, pero nunca los datos. Fíjense que algo tan evidente, cuántos problemas puede generar. Reitero, esto afortunadamente ya se ha ido abandonando, quizás porque en el ámbito del derecho, específicamente en lo que respecta al derecho probatorio, los estándares son cada vez más altos. Esto ha implicado que los peritos tengan que aumentar también las herramientas y el rigor con el cual realizan sus intervenciones. Si pudiéramos hacer una revisión histórica, verán ustedes que esto que les cuento no ocurrió hace 2 siglos, sino apenas hace 2 décadas. Son situaciones que incluso todavía hoy siguen apareciendo en diferentes casos que trascienden de la prensa en el ámbito específico. Pero regreso a la diapositiva, quería yo insistir en señalar que estas tareas son complejas, requieren una formación específica y exigen el uso de instrumentos. Puse algunas de ellas en su pantalla. Les denominamos pruebas de rendimiento, como el TOM, que son las siglas en inglés que ustedes ven en la pantalla. Hay otros instrumentos como la figura compleja de Rey, etcétera. Y también, por supuesto, las evaluaciones integrales neuropsicológicas. En este punto, quisiera agradecer a nuestros colegas canadienses de la Universidad de Manitoba, concretamente a la profesora Alicia Needham Jones y a su estudiante de posgrado Madison Harman, que nos haya permitido colaborar en este estudio que vamos a presentar dentro de poco. Esto que ven ustedes en la pantalla es lo que la maestra Madison Harman presentó
allá en Estados Unidos en un congreso y trata sobre precisamente el TOM, este instrumento que ustedes ven aquí en color verde, pero lo aplicamos al ámbito mexicano. Esto lo hicimos con el apoyo de un instituto muy prestigioso que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Allá nuestras colegas de la Unidad de Cognición y Conducta, concretamente su titular, la maestra Ana Rutias Victoria, dispuso de todo el apoyo institucional para, en este caso, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde yo me encuentro trabajando como maestro titular, y creamos en conjunto, reitero, bajo el liderazgo de Madison Harman y Alicia Nathan Jones, esta primera muestra específica en el ámbito mexicano. Pronto saldrá publicado el artículo científico al respecto para que ustedes puedan utilizarlo. Volviendo a la evaluación neuropsicológica, estos instrumentos que ven en la pantalla no son limitativos, sino simplemente enunciativos, son algunos de ellos y son instrumentos de uso neuropsicológico. El WISE, que es muy conocido, una escala de inteligencia general, que el siguiente que ven en la pantalla, que evalúa específicamente la memoria, o el TABEC, que son las siglas que la profesora María Jesús González Benedet le dio al test, se llama Test de Apercepción España Complutense. Ella era profesora de allá, fue mi maestra, lamentablemente ya falleció, y era una de las neuropsicólogas más rigurosas que había en la evaluación y en la precisión de la evaluación neuropsicológica. Básicamente, las áreas que se evalúan son las que ven ustedes en la pantalla: atención, memoria, funciones ejecutivas, control inhibitorio, etcétera. Creo que hay un comentario en el chat grupal y no quisiera ¿Te lo dejarlo leo? pasar. No es, Es de Alejandro Morales. Dice, sí, muchas gracias por la ponencia, doctor. Me gustaría plantear dos preguntas. sí, En por primer favor. lugar, quisiera preguntar qué implicaciones tiene para la impartición de justicia que un testimonio pueda tener credibilidad como prueba, pero que sea construido con base en recuerdos distorsionados o fabricados. Por otro lado, mencionó que la valoración del testimonio es uno de los temas principales del neuroderecho. ¿Podrían listar algunos otros temas que ha abordado esta disciplina? Gracias por la pregunta. Bueno, voy a empezar por la segunda, maestro Morales. Esta tarea, la evaluación del testimonio, no es propiamente del neuroderecho, sino de la psicopatología forense. Surgió, decíamos, por ejemplo, con los trabajos de Wundt, los trabajos principalmente en Alemania, son muy famosos los criterios. Se me acaban de escapar el apellido en este instante, pero lo recuperaré en un momento, que tratan precisamente sobre esto. Fueron los primeros intentos. Pronto les mostraré un estudio que es una de las expertas vivas más importantes que hay en Hispanoamérica, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella específicamente se pregunta, contrasta lo que hay en neurociencia forense y lo que hay en neuropsicología forense sobre el testimonio. Ahora lo pondré en sus pantallas. Más ejemplos, me dice usted. Le voy a dar solamente tres, aunque podría darle muchísimos más. De manera global, un tema que se ha analizado mucho y que ha llamado la atención particularmente de los penalistas, ahora comprenderán fácilmente por qué, es el complejo problema de la inimputabilidad, ¿no? Ustedes saben que en el ámbito anglosajón ellos cuentan con un concepto muy interesante que es la mens rea o la mente culpable, podríamos traducirla. Este es uno de los grandes temas del neuroderecho a nivel internacional. El otro tiene que ver con la capacidad para presentarse a un juicio. Esto hablamos del primer término del ámbito penal, pero también hay líneas de investigación, por ejemplo, en el ámbito civil, concretamente en materia de testamento. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Instituto Nacional de Psiquiatría, llegan a recibir a veces solicitudes de los jueces para este tipo de casos. También, por supuesto, hay evaluaciones de esta naturaleza en el ámbito de la idoneidad para la guardia y custodia de los hijos en casos de divorcios conflictivos. En síntesis, en realidad, hoy en día, todas las problemáticas del derecho son susceptibles de ser analizadas a la luz de estos conocimientos. ¿Por qué razón? Pues por una razón muy evidente, que es la conducta humana. Dado que la neurociencia se centra, entre otras, en el estudio de la conducta humana, pues su repercusión abarca todas las áreas del derecho, incluso, aunque ustedes no lo crean, el ámbito eclesiástico, el ámbito canónico. Canon 1095, por decir un ejemplo concreto. Tiene que ver con la evaluación de la incompatibilidad de caracteres, tiene que ver con la evaluación de la persona, etcétera. Y en el caso de la primera pregunta, que me parece importantísima,
No conozco yo un estudio en México, sería muy interesante hacerlo. Hago aquí un pequeño paréntesis. Ya han comenzado a surgir, y esto es una muy buena noticia, ya han comenzado a surgir tesis doctorales de juristas que están estudiando la neurociencia a la luz de sus conocimientos como abogados y abogadas en el contexto mexicano. Esto es una magnífica noticia. Hasta donde yo alcanzo a saber, no hay en este instante una investigación que trate sobre lo que usted acaba de señalar. Es decir, ¿cuántos de esos testimonios podrían estar, haberse visto alterados por este tipo de falsos recuerdos? Pero es una pregunta muy importante para llevarla a cabo a través de una investigación, por ejemplo, doctoral, por la complejidad que reviste. Debe usted saber, maestro Morales, si el tema le interesa mucho, que hay países, por ejemplo, como Australia, que están trabajando desde hace varios años en esto que usted nos comenta, en esto que usted pregunta. Y es muy importante por lo siguiente. Allá en Australia, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología y los departamentos específicos correspondientes, junto con el Poder Judicial de ese país, crearon hace apenas unos cuantos años lo que podríamos traducir como la base de datos de neuroderecho australiana. Esta base de datos reúne 296 casos, hasta donde yo recuerdo, puede ser que hoy ya haya más, pero hasta la semana pasada eran 296, en los cuales los investigadores han reunido los peritajes, la sentencia, los argumentos del fiscal y de la defensa para que podamos consultarlos. Son casos penales y civiles en los cuales la característica central de estos casos es que ha intervenido la neurociencia y o la neuropsicología. Entonces quiero decir con esto que hay ejemplos institucionales de por qué vale tanto la pena comunicar adecuadamente a estas facultades y a estas instituciones para responder a preguntas como la que usted nos hace. En el caso latinoamericano y específicamente en el caso mexicano, hasta donde yo alcanzo a saber, no hay ningún estudio que pudiera responder con contundencia a esto que usted nos pregunta. Me parece que es una línea que debería explorarse. Ustedes recordarán, como abogados y abogadas, cuando estábamos en la Facultad de Derecho, nos hablaban de un libro que se llamaba o se llamó El alma de la toga. Les adelanto que el año que viene vamos a presentar un texto que se llama El cerebro de la toga. Y lo que he hecho en este libro que está en camino es presentar justamente lo que alude a los sesgos cognitivos de sus señorías. Cómo toman decisiones las juezas y los jueces, pero no desde el punto de vista jurídico, jurisprudencial, sino desde el punto de vista de los estudios del cerebro. Gracias, maestro, por la pregunta que tan generosamente nos ha planteado. Gracias. Oye, justo sobre eso Sí, vamos a empezar también a hablar porque por así como favor. comentas que ya hay tesis, ya hay más personas, abogadas, que se interesan por la ciencia, por la Sí, neurociencia, también ya hay personas juzgadoras que empiezan a introducirla y que ya están fijando criterios, digo, ahorita por lo pronto aislados, sí, pero que si continuamos con esta tendencia es muy importante, podríamos ya alcanzar, esperemos, criterios jurisprudenciales de avanzada, ¿no? es correcto. Pero bueno, te dejo hablar, No, Ari, porque es, si es, no, es, es, es súper ¿quieres que correcto. De platiquemos de hecho, la tesis? sí, eso te iba a decir que si no me equivoco fue de apenas este mes de septiembre, el 12 de septiembre, creo. Apenitas, o sea, la tesis la publican en el Semanario Judicial de la Federación del, ahorita te digo, 12 de septiembre. Sin Sí, embargo, es un criterio que se establece al resolver un amparo directo en abril de este año. sí, El tribunal emisor de este criterio es el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, o sea, es reciente. muy, Inclusive, insisto, porque a veces luego se tarda demasiado, o sea, se resuelve un amparo directo o hace mucho y hasta después la publican, no acá, fue en el mismo año, nada más que sí. la publicación fue apenas en septiembre. Es interesantísima porque, si no me equivoco, este documento alude ya específicamente al neuroderecho Así y es. aborda el problema de la memoria. Y es un documento muy, muy interesante porque habla sobre la precaución, la prudencia, los riesgos que tiene, el impacto que significa ya de manera específica en el contexto judicial mexicano. Es una muy, muy buena noticia. Para el Claro. auditorio, creo que le dará gusto saber, haciendo un análisis comparativo, en el sistema judicial de Estados Unidos, Nita Farahani, una autora afincada en Reino Unido,
publicó un estudio en el que demuestra con datos transparentes cómo en tan solo 5 años el sistema de justicia penal de Estados Unidos pasó de tomar en cuenta para sus sentencias menos de 100 casos en el que escuchó los peritajes neurocientíficos y o neuropsicológicos a más de 300. Esto es un dato muy contundente de lo que viene en camino. El estudio se publicó en 2016, hace ya una década, con lo cual es predecible que en esta temporada hayan aumentado. Esto quiero decir al auditorio que en nuestro país ya haya habido un documento de septiembre de 2025 nos permite ver hacia dónde se moverá esto en el futuro. Otros Sí. países como Canadá, Australia, Estados Unidos, en general el ámbito anglosajón, tienen mucha evidencia de lo que nosotros hemos comenzado a vivir. También quisiera destacar esta tesis doctoral. Quiero decirles una cosa, es una confidencia. Conocí de esta tesis porque el comité que asesoró al hoy doctor fue un comité multidisciplinario. No recuerdo en este instante los nombres de los profesores, pero recuerdo que eran un psiquiatra, un psicólogo y un abogado. Me parece que dos de ellos eran miembros del SNI, creo que dos eran SNI 2 y uno de ellos era SNI 1. Con esto quiero decir que eran personas acreditadas de manera externa, pero me llamó mucho la atención porque era un comité multidisciplinario. Con lo cual el resultado, la tesis, tenía tanto el abordaje jurídico del propio autor, que era un estudiante, un abogado, así como de la perspectiva de sus asesores, que fue realmente multidisciplinar. Esto ya está ocurriendo en otras partes del mundo. En Australia, decíamos, pero también en Holanda, los Países Bajos, en Alemania, hay muestra de equipos multidisciplinarios. Concretamente, me acordé de la pregunta del doctor Morales, concretamente, universidades tan importantes como Oxford, como Harvard, como Stanford, como Yale, tienen centros de investigación multidisciplinares. Esto lo pondré al final, pero es algo que nos ha hecho falta en América Latina. Un ejemplo encomiable es Colombia, que creó en Bogotá la Red Iberoamericana de Neuroderechos. Surgió en la Facultad de Derecho de la Universidad del Externado y desde ahí se ha convocado a médicos, biólogos, filósofos, a juristas, etcétera. Es un esfuerzo interesante a nivel multidisciplinar. Y quisiera decir una cosa antes de regresar a la diapositiva. Ahora que vea al profesor Rafael Estrada Michel, deben ustedes saber que si el concepto de neuroderechos surge en 2017, se habla y se publica por primera vez sobre ello. Roberto Andorno habla sobre esta temática en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en ese año. Pero en México, cosa interesantísima, en 2015 y en 2019 son las dos primeras ocasiones que se analiza el concepto en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estos son datos históricos que a veces pasan desapercibidos, pero es interesante ver cómo el INACIPE en 2015 y en 2019, reitero, ya comenzaba a estudiar estas problemáticas. En 2019 estuvo ni más ni menos que el profesor José Manuel Muñoz Ortega, quien realizó estudios de posgrado en Harvard y en Berkeley. Y él en el INACIPE, en la sala de seminarios, abordó a manera de pregunta neuroderechos, sí o no. Quería mencionarlo porque me parece que a veces pasa desapercibido este aporte histórico de instituciones que desde su competencia pues intentan aportar al debate internacional, al análisis global. Regreso con la diapositiva, pero por supuesto, querida magistrada María Eugenia, si hubiera preguntas del auditorio o suyas, son más que bienvenidas. Gracias. Seguimos adelante, doctor. Perfecto. Entonces, hablábamos de la simulación. Y ustedes pueden ver que tenemos instrumentos específicos, por ejemplo, el TOM, que les mostraba yo que ya viene en camino para el caso de nuestro país un estudio hecho en nuestro contexto con muestra local y con datos interesantísimos de esta herramienta. Bueno, este TOM sirve específicamente para evaluar si hay simulación o no. En el caso mexicano, quisiera también destacar el aporte que ha hecho la UNAM y esta casa editorial que es Manual Moderno. La UNAM, la profesora Fegui Ostrowski, la profesora Susana Lozano y la profesora María Guadalupe González Osornio, crearon estos materiales que ustedes ven en la pantalla. La BANFE para adultos y la BANFE para niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que afortunadamente en el contexto local
Contamos con herramientas propias que cuentan con, a su vez, con las características de objetividad, confiabilidad, validez y estandarización. Esto es relevante de cara al ámbito pericial y forense. Los juristas deben cuestionar los peritajes sobre los instrumentos que han utilizado. Ustedes saben perfectamente bien que hay distintos tipos de estándares. Uno de los más conocidos es el famoso estándar Daubert. Y una de las exigencias o características del estándar Daubert alude al reconocimiento de la comunidad científica internacional. En el ámbito de la evaluación del testimonio, hay protocolos, hay procedimientos, hay mecanismos que están reconocidos a nivel internacional y las abogadas, los abogados deben exigir de los peritos este conocimiento especializado. Ahora bien, en el ámbito de la neurociencia hay que destacar las limitaciones. Y insisto en lo que dije al principio, no hay una máquina todavía, no hay un protocolo, un procedimiento infalible, preciso para detectar, para distinguir la verdad de la mentira. Esto hoy no está en nuestro panorama. Por eso insisto en que hay que hacer énfasis en las limitaciones de estas técnicas. Por ejemplo, ¿cuáles? Ven ustedes cuatro en sus pantallas. De validación en el mundo real. Esto es una crítica que ha hecho un jurista muy eminente, que es el profesor Miquel Julià Pijuan. Este profesor es experto en derecho probatorio, es un profesor de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Girona, y ha publicado distintos artículos sobre este punto en concreto, la falta de validación en el mundo real. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que se evalúa en el laboratorio puede ser muy distinto de lo que hay que evaluar en la vida real y cotidiana. Las condiciones del laboratorio, para empezar, son muy favorables, requieren ciertas características indispensables porque la máquina, el escáner cerebral, exige que así sea. Esto no pasa en la vida real y de momento no tenemos ninguna máquina cerebral que logre hacerlo con la total certeza de que una persona miente o dice la verdad. Hay, reitero, proyectos. El más conocido de ellos se llama Brain Fingerprint. Sus autores declaran que es la herramienta que necesitamos, pero la comunidad científica internacional está a la espera de los datos concluyentes sobre ello. De momento es una idea, una hipótesis interesante, un proyecto de investigación, pero reitero, en la comunidad científica se está a la espera de datos concretos que puedan ser replicables y analizados de forma transparente. Segunda limitación, que es algo muy evidente, las diferencias individuales. No hay una fórmula general, no hay una receta de cocina. Quienes se dediquen al ámbito pericial deben tener en claro que las evaluaciones son casuísticas, por lo tanto dependen de características muy particulares de la persona evaluada, de su contexto, de su anamnesis, de su historia clínica, etcétera. Tercero, las contramedidas, ¿no? Esto es, las personas pueden emplear contramedidas y esto implica la existencia de pensamientos distractores. Y por último, pero no menos importante, la especificidad. No se ha demostrado, como hemos añadido, que haya una única máquina que responda a estas preguntas. Por eso, bien decía el profesor Stephen Morse, cuando criticaba a quienes a veces exageran las aportaciones de la neurociencia, decía él, un poquito de neuromodestia, a manera de broma, pero en realidad de ácida crítica, decía el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, un poquito de neuromodestia. En conclusión, la comunidad científica y jurídica a nivel internacional es cautelosa y actualmente las técnicas de neuroimagen no son aceptadas de manera unánime en el contexto judicial. Son una herramienta, habrá que ver en los próximos años cómo evoluciona, pero reitero, la comunidad científica y jurídica es cautelosa al respecto. Es predecible que en los próximos años lleguemos a ver cada vez más participación de estas herramientas en distintos países. Ejemplo concreto, España, el caso de BIOS, el primer caso donde se analiza ya con neuroimagen un tema vinculado a la inimputabilidad. Para ir concluyendo, estimado auditorio, no sé, maestra María Eugenia, ¿cuánto tiempo me queda? Todo el que tú quieras, porque Ah, todavía te bueno, voy a no, hacer unas no, preguntitas, espera. no quiero aburrir a la auditoría, así es que voy a ir concluyendo No, adelante. esta etapa. Quería aludir a este estudio que publica la profesora Nieves Pérez Mata
y la profesora Margarita Díez. Ellas son dos grandes expertas. La profesora Díez es una de las figuras indispensables de la psicología del testimonio en nuestro idioma, junto con el profesor Antonio Lucas Manzanero, quizás dos de las figuras más emblemáticas en nuestro idioma. Y ella publica este documento en una revista muy importante, que es la que ven ustedes en la pantalla de la casa editorial suiza, dentro de un libro que se acaba de publicar hace apenas unas semanas. El libro lleva por título, como esta mesa casi, Derecho y Neurociencia, y alude a los desafíos que va a implicar este avance para los neuroderechos y para el ámbito pericial y forense. Y en este contexto, estas colegas de la Universidad Autónoma de Madrid preguntan lo que ven ustedes en la pantalla. Recuerdos falsos en el ámbito forense. ¿La cognición y la actividad cerebral cuentan la misma historia? Y las profesoras dicen en alguna parte del artículo lo siguiente. Actualmente, en los casos penales en los que la única prueba de la acusación proviene de la memoria de un testigo o una víctima, la herramienta psicológica más eficaz de que dispone es la comprobación rigurosa de hipótesis basadas en conocimientos científicos sobre el funcionamiento de la memoria y otros procesos sociocognitivos interrelacionados, así como los factores que ustedes pueden ver en la pantalla. Entonces, este artículo es reciente, es de apenas el año 2024, si no me equivoco, y nos da respuestas muy precisas sobre el tema que hoy estamos estudiando. Deben saber que este artículo es completamente gratuito, lo pueden ustedes descargar libremente si desean consultarlo con mayor detalle. Pienso que es un documento que vale la pena estudiar para quienes se dedican a la evaluación del testimonio. Por último, ¿qué consideraciones pensamos que vale la pena tener muy en cuenta y tomarlas muy en serio? De manera específica, una formación continua. Me parece que actividades como las que nos convoca este organismo que ustedes representan, el doctor Estrada Michel, la maestra Gómez Villanueva, Tiempo de Derechos, la propia revista, etcétera, es una muestra muy tangible de por qué es tan importante la formación continua y actualizada. Esto implica capacitar no solo, por supuesto, a los jueces y peritos, sino a los operadores, pero también, y a veces es algo que nos ha hecho falta, a los tomadores de decisiones. Necesitamos que las instituciones conozcan, dispongan de esta información para orientarse hacia el desarrollo, hacia el avance. Insisto, siempre partiendo del rigor científico aplicado al ámbito jurídico. Por supuesto, es importantísimo disponer de protocolos de entrevista cognitiva para evitar inducción, para evitar contaminar los recuerdos, ya de por sí decíamos frágiles, para evitar incluir información que no era parte de la evaluación de la persona y que por la impericia, la inexperiencia o la falta de conocimientos del profesional, pues a veces puede caer en esas equivocaciones. Y por supuesto, mucha cautela en confiar ciegamente en los testigos. Sabemos que la memoria es evocativa y por lo tanto, reiteramos, no es que lo hagan de mala fe, no es que lo hagan con la intención de generar un daño, sino que es un proceso cognitivo que funciona de esta manera y por lo tanto debemos tener dicha prudencia. Para concluir o ir concluyendo, me gustaría recordar esta publicación que hicimos hace poco con la profesora Lorena Contreras Taibo de la Universidad Diego Portales allá en Chile y otro grupo de colegas, en el que uno de los temas fue precisamente el que hoy estamos abordando, pero específicamente en el ámbito victimológico. La obra lleva por título Victimología Forense, Perspectivas Iberoamericanas, y hemos tratado ahí de reunir a las figuras más representativas de España, Argentina, Chile, Colombia, México, etcétera, en temas muy actuales, entre ellos, por supuesto, el que ahora estamos analizando. Concluyo con lo siguiente. Decíamos en las primeras etapas de esta charla con ustedes de qué manera el trauma puede afectar al cerebro y aludimos al hipocampo, se acordarán ustedes, y a la amígdala. Bueno, además de estos dos elementos, impacta esta conjugación en la corteza prefrontal, que está vinculada al pensamiento racional, la regulación de las emociones, tales como la respuesta, dice la diapositiva, de miedo de la amígdala, ¿no? Que en el caso del trastorno este postraumático ve decrecido su volumen. Esto, como es obvio, impacta en la conducta. Aquí se ve de forma más clara, identificamos la amígdala del lado izquierdo de sus pantallas,
el hipocampo del lado derecho y al centro del lóbulo frontal. Esto, me gustaría hacer énfasis, no es una visión reduccionista, es indispensable tomar en cuenta el ambiente y es indispensable analizarlo a la luz de hipótesis de trabajo. Concluimos con esta petición, este deseo que hemos planteado hace ya muchos años. Me parece que es muy importante que fortalezcamos los diálogos entre neurociencia y derecho. Creo que este vínculo le va a dar enormes satisfacciones, por supuesto al sistema de justicia, pero especialmente a la sociedad. Hay mucho que la neurociencia puede aportar al derecho. Hay mucho que el método científico puede aportar a los métodos jurídicos. De manera particular, me parece que vale la pena generar ocasiones como esta en el que dialoguen los juristas con los forenses, con los neurocientíficos, con las neuropsicólogas, etcétera. Por favor, estimados colegas, si ustedes tuvieran a bien hacer preguntas, para mí sería realmente muy agradable escucharles y compartir algunas reflexiones finales. Gracias, doctor Eric. Ya veo por ahí una. Sí, De David Mercado dice, ¿dónde puedo leer esta información? Entiendo que los artículos, si quieres sí, poder volver a poner en pantalla claro que sí. las Y redes. de acuerdo, incluso, maestro, voy a mandarle a nuestros anfitriones eh, la página específica para que usted pueda descargarlo, pero si lo desea hacer de una vez, lo puede realizar muy rápidamente, únicamente tecleando en su buscador de preferencia la palabra Frontiers, Law in Neuroscience, y le va a aparecer el libro completo entre las primeras opciones de búsqueda. Allí lo puede usted descargar y este artículo que trata sobre los falsos recuerdos está dentro de esta obra colectiva que reitero es completamente gratuita. Se acaba de publicar hace poquito, me gustaría destacar precisamente de lo que estábamos hablando. Quienes editamos esta obra colectiva, ustedes pueden verlo, es un jurista muy destacado, un penalista muy reconocido, el profesor Eduardo Demetrio Crespo, uno de los pioneros del ámbito del derecho en estos estudios, la profesora Federica Coppola del Max Planck de Alemania y la profesora Cristina Nombela, una experta en Parkinson que se ha ido acercando cada vez más al estudio de estos temas jurídicos y forenses. Allí está, lo puede usted, insisto, encontrar fácilmente, pero si hubiera alguna complicación, lo voy a enviar a nuestros anfitriones para que ellos puedan distribuirlo en sus redes sociales. Ay, muchas gracias, doctor Eric. Me ganaste todo lo que te iba a preguntar, pero no una cosa. Ay, Pero no una cosa. Pero antes de formular la pregunta, me voy a regresar tantitito a sí, la tesis, porque bueno, sí, dijimos la tesis, pero pues ¿cuál tesis? A nuestra audiencia les sugerimos que busquen, sí, es una tesis aislada del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito con registro digital 2031238, 2031238 con el rubro sesgos cognitivos en el ámbito judicial, deber de identificarlos al analizar declaraciones de testigos y evitar que incidan en la toma de decisiones de las personas juzgadoras. Es una tesis muy interesante. Solo voy a destacar algo. Es que tiene muchas cosas relevantes, vamos, sí, pero ya las has abordado en tu exposición, que buenísima y hemos aprendido. Quiero destacar que en esta tesis, o sea, además que reconoce, establece que las personas juzgadoras deben advertir los sesgos cognitivos en la medida de sus posibilidades, ¿no? Tú ya nos ujú, dijiste algunos protocolos, algunos métodos, bueno, hay que estudiar, hay que conocer, hay que acercarnos y dialogar con la ciencia también, aplicar, formular hipótesis, aplicar las metodologías que mencionas, incluso en algún momento podrían haber o podrían intervenir hasta peritos, ¿no? sí, También reconoce el tribunal que es jurídicamente viable que las personas juzgadoras utilicen el conocimiento científico para sustentar sus determinaciones bajo el sistema de valoración libre y lógica, ¿no? Entonces, esto es increíble porque vamos ampliándolo, como tú dices. Ampliamos también cómo vamos a valorar y ya estamos tomando
recursos que son fundamentales y que antes no hablábamos, ¿no? Antes era Sí. pues lo que entendió el juez o el criterio del juzgador y Ujú. pues vamos, las personas juzgadoras son seres humanos también. Y ahí va el otro punto que destaca esta tesis Sí, que menciona que las personas juzgadoras deben garantizar que su propio proceso de toma de decisiones esté alejado de sesgos. Y ahí es eso. donde yo quiero preguntar. Tú, con toda tu experiencia, ¿qué protocolos, qué procedimientos, qué tienen que hacer las personas juzgadoras para hacer esa autoevaluación judicial, o sea, autoevaluación? ¿No? Sí, sí, Porque pues sí. yo podría, o quién sabe, ¿no? Identificar a lo mejor con todas las herramientas que nos has mencionado y estudiando y todos los sesgos de alguien más, de un testigo, Sí. pero ¿y los propios? Así es, en efecto. No, es una pregunta interesantísima, querida maestra María Eugenia. Y un vecino nuestro aquí en Estados Unidos, en la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad de Cornell, tiene protocolos específicos para jueces. ¿Qué? Hay un equipo de investigación que se ha dedicado a estudiar concretamente sesgos cognitivos en juristas. Y es de llamar la atención que se encuentre en la Facultad de Derecho, es de llamar la atención que sea un doctor en Derecho, que además se doctoró en Psicología y que se dedique desde hace muchos años a la evaluación de esto que tú nos comentas. Y entonces él tiene, si a la audiencia le interesa, a ti por supuesto que sí, te lo voy a enviar ahora mismo, él tiene documentos específicos para que los juristas logren identificar, y son ejercicios preciosos, ¿eh? Algunos son incluso graciosos, simpáticos, para que los juristas vean cómo caen en sesgos cognitivos, cómo, al igual que cualquier otra persona, tienen lo que denominamos heurísticos, es decir, atajos mentales. Dado que el cerebro tiene que resolver muchísimas cosas complejas, en no pocas ocasiones toma atajos mentales. Bueno, esta es la razón por la cual se le otorgó el Nobel a Daniel Kahneman y a su colega sobre precisamente la toma de decisiones que se vio reflejado en ese libro que se llama en español Pensar rápido, pensar despacio. En síntesis, antes de oír al doctor Estrada Mitchell, que yo Sí, vi que levantó la mano, sí, levanta la mano. en síntesis, hay protocolos y voy a enviarles a ustedes para que los vean y los puedan disfrutar, reitero, creados por un abogado allá en la Facultad de Derecho de Cornell. Buenísimo. Querido Rafa Estrada, ¿tú querías participar? Sí, yo vi la mano levantada y a mí me Ajá, encantaría escucharle, ¿eh? sí, claro. Primero que nada, me da muchísimo gusto ver juntos, gracias a mi queridísima Maru, a un par de juristas de su talla, ¿no? Y de pensadores de su talla. El doctor Eric pues, es un pionero en estas cuestiones y nos hizo el honor de llevarlas al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Antes que nadie, yo diría que antes que cualquier institución en el país, por lo cual yo siempre le estaré agradecido. Mi pregunta es sobre este museo que aparece en sus presentaciones, que si nos podría decir en qué consiste y lo interesantísimo que sería pues que nos diera un paseo, así fuera virtual, por ese museo, si es que es una cuestión de exhibiciones. Y de nueva cuenta, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Qué bonitas intervenciones. Quisiera sí hacer énfasis en que el INACIPE fue pionero, en efecto. Cuando estos temas no se habían estudiado, el instituto comenzó a dar sus primeros pasos. No fue nada sencillo. Hassemer, el gran penalista alemán, había publicado en 2011 un texto muy duro contra la neurociencia. Hassemer decía, la neurociencia es un canto de sirenas. Textualmente esto está publicado en la revista de Derecho Indret, una revista de la Facultad de una universidad catalana, y él dice en ese texto, nos llaman, no debemos atenderlos, la neurociencia es un canto de sirenas para el derecho. Estoy seguro que si Hassemer estuviera vivo, hoy diría algo distinto, porque la neurociencia ha demostrado que puede aportar mucho al derecho y particularmente al derecho penal y al derecho constitucional. La segunda pregunta, la palabra museo puede llamar a confusión, pero les voy a decir muy rápidamente por qué es un museo y en qué consiste este proyecto. La palabra museo proviene de un libro que a mí me encantó y que si no lo han leído les invito a hacerlo, seguramente que ustedes sí ya lo leyeron, que es de la profesora Irene Vallejo. Ella publicó un libro que se llama El infinito en un junco.
Y en este libro precioso, de verdad, qué nivel de erudición, qué dedicación para El estudiar un Museo de tema de Alejandría, ella. ¿no? Sí. Ujú. Exactamente, exactamente. Y entonces ella alude al museo como la casa de las musas y recuerda, dice ella textualmente, esto es el antecedente de nuestros actuales centros de investigación. Y recuerda ella el gran proyecto que fue la Biblioteca de Alejandría y recuerda el trabajo de Ptolomeo y nos cuenta en las primeras páginas de esta obra, decía ella, se le encargó a Ptolomeo que buscara a los mejores científicos, poetas, médicos, filósofos, abogados del mundo, que los trajera a todos a Alejandría con una única responsabilidad, pensar para crear. Y entonces dice Irene Vallejo, eso fue el museo. Entonces tenemos dos acepciones de esta palabra, la que todos conocemos hoy actualmente, un lugar donde se exhiben tesoros históricos, pero la primera, la Casa de las Musas. Entonces este museo lo que pretende es convocar a, como hizo en su momento en esta descripción Irene Vallejo, queremos convocar en español a todas las figuras representativas del derecho, la psiquiatría, la neurociencia, la filosofía, la biología, etcétera, para analizar en conjunto y de manera multidisciplinaria los vínculos entre neurociencia y derecho. Y además dio la casualidad muy agradable de que las siglas aluden a un concepto pues muy presente en la vida de los seres humanos, que es la mente. Esto tiene, por supuesto, también raíces mitológicas, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia moderna, aludía a las mariposas del alma. Fíjense qué bonita descripción hace Santiago Ramón y Cajal de lo que fue la razón por la que le ganó el Nobel, que son las neuronas. En síntesis, el nombre proviene de esta descripción que hace Irene Vallejo de buscar a las mentes más brillantes del mundo conocido para que trabajen, para que creen respuestas a problemáticas, en nuestro caso sociales. Este es el Sino de Mind. Queremos reunir a los mejores y por eso estuvo presente la magistrada en retiro la semana pasada apenas compartiendo su conocimiento con otros grandes juristas y neurobiólogos. Quiero concluir con lo siguiente. Deben ustedes saber que hemos tenido sesiones, y esto es muy, muy estimulante, en el cual han estado, por ejemplo, una doctora en física, experta en neuroimágenes, un doctor en filosofía, experto en filosofía de la ciencia, y un doctor en derecho penal. Uno de España, ella de Argentina y él de Alemania. Y ha sido maravilloso lo siguiente, ellos no se conocían, ellos no estudiaron en la misma facultad, ellos son de diferentes países y sin embargo sus conclusiones eran de consenso, sin haberse puesto de acuerdo. Esto habla muy bien de la ciencia. Quiere decir que independientemente de dónde estudies o en qué facultad lo hagas, si impones el rigor científico, coincidirás con otras personas aunque nunca las hayas visto ni hayas estudiado con ellas. Y creo, como dije hace un momento, y por eso quería agradecerle mucho a ustedes, creo, como dije hace un momento, que sí es importante recuperar la responsabilidad de la técnica especializada. Sí hace falta estudiar a fondo conceptos complejos. Sí hace falta ser prudente, responsable, cauto y no vender humo, y también ser muy responsable a nivel social. Hoy pareciera por momentos que el derecho es una disciplina fácil de cursar y esto es completamente falso. Los abogados, las abogadas deben hacer análisis muy profundos y muy rigurosos para tomar una decisión, por ejemplo, en el ámbito judicial. Lo saben ustedes perfectamente. Esto es algo que debemos recuperar. Decirle a la sociedad, es necesario profundizar en el estudio. Vale la pena especializarse. Es necesario estar actualizado. Pensemos en los médicos, las enfermeras, los sociólogos, los juristas, cualquier profesión o oficio requiere especialización, ¿no? Esto no es una perspectiva en absoluto elitista, sino una contribución social. Requerimos expertos, requerimos expertas para que resuelvan problemas que nos aquejan. En el caso de México, múltiples. Entonces, no caer en la equivocación de que si el mensaje
puede ser contrario a esta necesidad, debemos mantener la ruta de una alta exigencia científica con compromiso social. Totalmente. Y qué lindo lo que dices. Y qué importante, Eric, porque pues habrá quien haya dicho hace no mucho tiempo que pues total, juzgar no tiene ciencia y qué Ujú. equivocado. Juzgar tiene ciencia. El derecho es una ciencia que necesita de otras ciencias como lo hemos visto el día de hoy. Entonces es relevantísimo lo que acabas de mencionar. En cualquier área hay que especializarse, hay que estudiar, hay que profundizar, sobre todo cuando tenemos la altísima responsabilidad de resolver problemáticas individuales, sociales, que impactan incluso a nivel nacional. Es fundamental y qué mejor y estar actualizados, pero también tener diálogo con otras ciencias para profesionalizarnos, para Sí, mejorar nuestra labor, para hacerlo de la mejor manera, ¿no? De verdad, te agradecemos muchísimo, Eric, por vale. compartir tu tiempo, tus conocimientos, sin duda todo lo que hoy nos has compartido en ese tema tan fascinante y tan complejo pues nos ha permitido comprender de la mejor manera, pues justo cómo la neurociencia puede incluso contribuir a una administración de justicia más informada, más precisa, más justa. Sí, Por favor, a toda nuestra audiencia, si los invitamos a seguir el trabajo del doctor Eric García López a través de Mind. Y pues antes de despedir este programa de manera virtual por ahora, ya te llegará gracias. físicamente, pues el aula de la revista Tiempo de Derechos, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos y el Instituto de Ciencia Jurídica te otorgan reconocimiento por haber participado el día de hoy en esta emisión del programa de los criterios del Poder Judicial. En lo personal, muy agradecida, muy feliz de haber compartido contigo este espacio y que yo espero que no sea la primera, pero que no sea la última vez, que te sigamos teniendo de invitado, porque vaya que tenemos temas ahí como para seguir hablando muchas horas, pero no vamos a Así abusar de es. tu tiempo, Eric. Yo No. aquí me quedaría muy contenta. Y pues bueno, mil Sí, mil gracias al doctor Rafael Estrada Michel, mil gracias a la doctora Susi, a Qué José Antonio maravilla. Mercado, por allá atrás también al señor Rafa, a todas las personas que hacen posible este programa y claro, por supuesto, a nuestra audiencia que se conectan todos los jueves en estas emisiones de los criterios del Poder Judicial. Nos vemos a la Y próxima justo, para magistrada, continuar explorando. perdón, Sí, dime. perdón, hay un último comentario, una Ah, felicitación una que disculpa, no no lo quisiera vi. dejarla pasar. La voy a leer Oh, yo porque también claro. felicitan a usted. Ah, Un tema gracias. de María Aguilar, es un comentario de María Aguilar, un tema interesantísimo y un ponente excelente, que fácilmente atrapa a su audiencia y nos deja con ganas de conocer más al respecto. Mi reconocimiento y admiración siempre para la magistrada de carrera judicial, María Eugenia Gómez Villanueva. Muchísimas gracias. Un abrazo con mucho exacto. cariño para María Ángela Aguilar. Como siempre, muy agradecida por tanto cariño. Gracias. Y pues perdón que no lo vi, Susi. No, no se Merecidísimo. preocupe, ya. Con eso concluimos, magistrada. Muchas Muchísimas gracias a ambos. gracias. Rafa Exacto. Estrada. Abrazo grande, qué maravilla de programa. Mil gracias. Al contrario, Gracias. gracias a ti, Rafa. Y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión de los criterios del Poder Judicial para continuar explorando pues los temas que moldean el futuro de la justicia de nuestro país. A todas y todos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias.